continuación. Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Gracias por su sintonía. A usted que está allá en su casita le damos la más cordial de las bienvenidas, ya que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Y hoy precisamente vamos a abordar un tema desde el área estrictamente técnica, que tiene que ver con, por supuesto, una gran cantidad de salvadoreños que viven en la incertidumbre, en la zozobra de ver cómo todo su tiempo de trabajo no recibe el beneficio que debería a la hora que van a pensionarse. Usted ha oído hablar de esas pensiones de hambre, así las catalogan, y ciertamente algo de razón tienen, porque ¿quién pudiera subsistir o sobrevivir con pensiones de 100, 150, $200? Y lo más triste, lo más trágico, lo más grotesco, si se le puede llamar de esta manera, es el hecho de que las personas ya en su calidad de retiro, pues tienen necesidades bien importantes, bien necesarias, como es el atender su salud, por supuesto, que es quizá de las necesidades más apremiantes, y vean con lo que se enfrentan. Precisamente de eso es lo que muchos advierten, deben las autoridades de gobierno, los tres órganos del Estado, trabajar en poder coordinar sus esfuerzos y de esta forma poder darle a los salvadoreños la posibilidad de un retiro digno, de una pensión digna. ¿Cómo se logra esto? Para algunos el camino es difícil, porque se tiene o se trata de derogar el sistema que ya está establecido con la ley SAP, crear un nuevo sistema de pensiones. Las propuestas están ahí. La primera de las propuestas es precisamente la del FMLN, que está pidiendo que se establezca un sistema de pensiones público. Y el otro tema, por supuesto, y que ustedes ya vieron, fue el que presentó la mesa, que está conformada por una serie de organizaciones de la sociedad civil, que en principio están pidiendo una reforma para poder darle a una solución a los que se van a pensionar, mujeres y hombres, pero principalmente mujeres, en los próximos 5 años, para que reciban una pensión mayor. Resolviendo este problema de los próximos 5 años, advierten que habrá necesidad, por supuesto, de entrarle ya a una reforma más amplia. ¿Usted con cuál se queda? ¿A usted cuál cree que le conviene a los salvadoreños? Pues de eso precisamente queremos hablar esta mañana. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, es martes 8 de octubre del año 2019. Gracias por estar con nosotros, gracias por su amable sintonía y sobre todo porque es necesario que se quede con nosotros para que pueda entender, para que pueda aprender, para que pueda de alguna manera tener la orientación referente a las temáticas que vamos a discutir el día de hoy. Y pues entre estas
¿qué hacer con este sistema de pensiones que ya tenemos y que ha venido sufriendo una serie de cambios, reformas, pero que al final del día no resuelven la necesidad de todos los salvadoreños? Para muchos, lo que ha acontecido es que no se ha tomado en cuenta a los más principalmente afectados y también a los dueños del pisto, ¿verdad? Como son los trabajadores y las trabajadoras. Y precisamente, pues, he ahí el detalle y el génesis de todo el problema y el detalle de todo el problema que se ha originado. Vamos a dar la más cordial de las bienvenidas esta mañana. Es un gusto para mí poder recibirle precisamente acá en nuestros estudios para conocer otras aristas, ¿verdad? Otras formas de entender la dinámica de lo que está aconteciendo esta mañana. Precisamente queremos hacerlo escuchando, ¿verdad? Escuchando otras voces, escuchando otras opiniones que nos permitan poder nutrirnos de este tema. Como ya lo hicimos precisamente la semana pasada con César Villalona y por supuesto también con Roswell Solórzano del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del órgano judicial CITOX. Bueno, Roxana Rodríguez es la vicepresidenta de APROES. Roxana, te doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por estar con nosotros y por permitirnos poder contigo discutir esta temática. Viene cansada Roxana de día corriendo. Venía casi corriendo. No, pero ya estás aquí, es lo más importante. Bienvenida. Pero bueno, un gusto estar aquí. Buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia y hablar un poquito con calma de este tema vital para la vida de la gran mayoría de la población salvadoreña, porque todos y todas estamos en proceso de envejecimiento y necesitamos, todos vamos para allá, ¿verdad? Todos, desde que nacemos, y necesitamos pues garantía de una vejez digna. Habrán quienes consideran, no, este tema no me va a afectar a mí. No, pues permítame decirle que está bien equivocado, ¿verdad? Sí le va a afectar en determinado momento. A lo mejor dirán, no, porque yo no me voy a pensionar. No, ¿cómo no? Si al final, como la vejez todos necesitamos. Nos llega a todos, no la podemos detener. Y creo que en algún momento todos trabajamos también, ¿verdad? Así es. No pasamos toda la vida sin hacer nada, o sea, es parte de nuestra dinámica de vida, ¿verdad? Entonces usted al final va a necesitar de fondos, de dinero, del retiro. ¿Cómo vaya a ser de aquí en adelante es el tema? ¿Cómo se va a resolver este tema? Es la gran pregunta y lo que queremos tratar, por supuesto, de entender. Bueno, Roxana, quiero empezar entendiendo un poco cómo estamos, un diagnóstico, ¿verdad? De cómo lo estamos entendiendo y aparte de eso, todo lo que implica, quizás por partes, ¿verdad? Porque cómo estamos, las reformas que se hicieron recientemente, que tampoco significaron mayor cosa para muchos, o no resolvieron el problema, y lo que están planteando. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Es la derogación de la ley SAP. Exacto. Completa, dicen, porque ya no aguanta más reformas, más parches. Esa es nuestra postura. Sí, claro, pero tú viste que la mesa... Sí, ellos tienen otra postura. Sí, pero nosotros creíamos que también la mesa, porque Roswell dijo aquí, no, es que la mesa no está pidiendo que se derogue la ley SAP. Están pidiendo que se resuelva el problema de los que se van a pensionar en los próximos 5 años. Sí. Pero, platicando un poco con Saraí Molina de Musiges, decía, al final se va a tener de todas maneras que llegar a lo mismo, que es la derogación. Pero ¿cuál es
¿Cuáles son las diferencias? Vamos por partes, si quieres, con el diagnóstico que tienen en relación a lo que estamos viviendo. Para nosotros, en lo que llamamos la iniciativa popular No Más AFP, que somos, dijéramos, el grupo de diversas organizaciones que hemos elaborado esta propuesta, nuestro diagnóstico es simple, la situación es insostenible, y este momento que estamos viendo casos dramáticos de personas con 25, 30, 35 años de servicio que se acercan a las AFP a que les hagan su cálculo y les están saliendo con cálculos de 200, 210, 220, 250 dólares para los próximos 10, 15 años, y luego tendrán que caer a lo que llamamos la pensión básica, que hoy por hoy es 207 dólares. Es decir, lo cuando tiene que se acabe el ahorro, cuando se acabe el ahorro, caen a la otra categoría. Caen en la categoría de 207, que es la pensión básica, que esa es la que queda, el Estado se obliga a garantizarles esa pensión básica de por vida. Pero estamos hablando de personas que su último salario anda por 1.000, 1.200, 1.500 dólares. Entonces, ¿cómo es posible? Los que están recibiendo 200. Los que les están diciendo lo más, 250, 260, 275 dólares. Es decir, ¿quién de tener un presupuesto de 1.500 dólares mensuales va a vivir con 300 dólares, pongámosle para hacer? Nadie. Entonces, estamos ante la situación que la gente, ante esa realidad, ante esa cruda realidad, decide, bueno, voy a seguir hasta donde aguante, voy a seguir trabajando, voy a seguir cotizando, tal vez me crece un poquito más la cuota, pero no le va a crecer, Otros más. Están optando inclusive por dame todo el dinero. Sí. Y yo voy a poner un negocio porque lo que ustedes me ofrecen no me sirve. No le sirve. Porque la ley da esa salida, ¿verdad? Le da la opción a quien quiera el dinero. El dinero se lo pueden dar, pero tampoco se lo dan todo en una sola erogación, se lo están dando en erogaciones mensuales, anuales, ¿verdad? La mayoría de casos son erogaciones anuales. Entonces tampoco les resuelve. Y lo están haciendo así un poco por no descapitalizarse, ¿verdad? No darle todo el dinero a la gente, pero también ellos argumentan que porque de esa manera la gente conserva la posibilidad de seguir recibiendo servicio de seguridad social, de salud, dijéramos, poder seguir. Porque si tú retiras el dinero, perdés todas las prestaciones, es decir, ya no sos beneficiario del seguro social. Creo que no sería mucha la diferencia, ¿verdad? Eso es lo que dice la gente. Sin embargo, ya una persona adulta mayor con enfermedades crónicas son las personas que realmente aprecian, dijéramos, los servicios limitados o no que pueda darles el sistema de seguro social. Entonces, estamos en una encrucijada en que la gente o se cocina aquí en la cacerola o se cae a las brasas y se cocina más rápido en las brasas. O sea, estamos en una situación extrema. Entonces nosotros con diversas organizaciones, profesionales, estudiantes, mujeres, sindicatos, campesinos, empezamos a ver que realmente reformas ya no es posible. Hay en el ambiente, Josué, una confusión, que la mayoría de gente está indignada y hay sectores interesados en desinformar y en indignar a la gente con esa tesis, que estas pensiones tan miserables son producto de la última reforma, de la reforma del año 2017. Y eso no es así desde eso el punto no de es, vista no, eso no es cierto. ¿Por qué ahora estamos viendo las pensiones miserables y no antes? Yo creo que ahí solo basta con hacer un poquito de matemática simple y decir cuándo entró en vigencia el sistema privatizado. Entró en vigencia en el año 1998. ¿Cuántos años han pasado? Han pasado 20 años. Entonces, ¿qué tenés? Cuando entra en vigencia el sistema privatizado, hubo un grupo, la gran mayoría de población, que teníamos 36 años o menos, nos obligaron sin pedirnos permiso, sin decir no quiero, sin decir no estoy de acuerdo, nos obligaron de un solo a pasar al sistema
privatizado. Sí, a puro huevo. ¿Verdad? La ley dice están obligados. Sí. Entonces, eso, en su momento, diversos sectores argumentamos que era inconstitucional. Sin embargo, la sala lo declaró constitucional y entonces quedó en firme. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque una mujer, pongamos las mujeres porque son las que se jubilan, las que pueden optar a jubilación al cumplir 55 años de edad. Si una mujer en 1998 tenía 36 años, ¿cuántos años tiene ahora? Tiene exactamente la edad en la que tiene que acercarse a las AFP a pedir, quiero retirarme, háganme el cálculo. Ese es lo de los 5 años que están diciendo, ¿verdad? No, eso es... De lo que están planteando Claro, eso es lo que plantea la mesa, que es un planteamiento un poco extraño, nosotros no lo compartimos, porque la solución hay que buscarla para todo el mundo, no solo para un sector, que eso es lo que hicieron. Pero sí está claro que la mesa está queriendo resolver el problema de los próximos 5 años. Del 2017 al 2022. De las personas que se pensionaron al iniciar el... Al caer ya, o sea, dijéramos las primeras personas que se pensionan con la crudeza del sistema privatizado. Las primeras caen en el 2017. Entonces, ahí empiezan a caer. A esas son las que la mesa dice que resolverles el problema. Ya, quiere ver cómo se les resuelve ya. Entonces, el punto es que decir... Hay que resolverle el problema ya, porque esas personas fueron afectadas por la reforma del 2018, es mentirle a la gente. No fueron afectadas por la reforma del 2017. Estas son los primeros pensionados puros del sistema privatizado. Entonces, son las primeras víctimas concretas y reales del año 98. Entonces, hay que hablarle. ¿Cuánto de pensión? Estas son las personas que están recibiendo, según la ley SAP, el 34% del salario básico regulador. Entonces, ¿cómo lo calculan? El salario básico regulador es el promedio de lo que ganaron los últimos 10 años, los últimos 120 meses. Entonces, nosotros hacíamos un cálculo para una señora que estaba un poco molesta, profesora, ganando $1,000 y le salía un cálculo de $200 como pensión en este momento. Pero es que ella hace 10 años ganaba... Primero 400, luego ganó $500, luego estuvo con 700, 900 y llegó a 1,000. Tiene como 3 años de estar ganando $1,000. Cuando haces la suma de todos esos salarios mensuales, de esos 120 salarios mensuales y promedias, a ella le da un promedio de $700. Ese es su salario básico regulador. Y sobre eso le corresponde el 34%. Por eso le sale, entonces... Cuando ella lo compara con su último salario, que es $1,000, le está saliendo 10, 12%, 15%. Es una miseria, realmente es una miseria. Pero ahí no tiene nada que ver. 200 pesos. $200 con 60 centavos le salía el cálculo a esta persona. La señora le debe haber querido pegar a usted. No, o sea, ella estaba buscando que le explicáramos por qué. Porque ella estaba como indignada cuando... ni siquiera entienden por qué. Las personas no entienden, entonces es muy fácil comprar la idea a los diputados me afectaron en el 2017. Roxana, quizás antes, y perdón que te interrumpa, y esto creo que es importantísimo, muchísima gente que nos ha de estar viendo, ha de decir, ese soy yo. Claro. Ese soy yo el claro. que estoy. Pero a PROES, ¿qué significa y por qué se ven involucrados ustedes en esto? PROES es PROES es una asociación de profesionales, nos llamamos Profesionales por la Transformación del Salvador. Estamos ya debidamente legalizados, autorizados. Surgimos hace un poquito más de un año, en enero del año pasado. Y nuestra intención es que en este país se empiece a escuchar una voz de un sector que tradicionalmente no se vincula a los problemas del país y si se vincula lo hace desde una posición conservadora. Entonces nosotros dijimos es necesario que en este país se empiece a escuchar una voz un poco progresista, de izquierda, de profesionales en este país. PROES es el colectivo de profesionales por la transformación del Salvador. Vaya, y voy a preguntártelo, Roxana, porque creo que es necesario que tú lo aclares. ¿Tienen algún vínculo ustedes con algún partido político? No, ninguno. Lo único que nosotros nos definimos como un colectivo de izquierda. Vaya. Ese es un tema, nuestra definición política e ideológica, somos un colectivo de profesionales con pensamiento de izquierda. Socialista, digamos. Y afines entonces a las luchas y a los intereses populares. Ok.
¿Algún partido en el espectro con el que se identifiquen? Pues en la última campaña dimos el respaldo al FMLN. Muy bien. ¿Verdad? Y eso es público, está ahí, hicimos eventos públicos porque nos parecía que era Apoyaron a Hugo Martínez. Apoyamos a Hugo Martínez. Yo lo dije, nos parecía que era el único que podía realmente lanzar hacia adelante al sector profesional con las demandas que tenemos. Y ya se está cumpliendo. Sí, bueno. Aclarado el punto, aquí estamos entonces con un problema heredado de la privatización de las pensiones, situación que se desarrolló en 1998. Así que entró en vigencia, que se instalan las primeras administradoras de fondos de pensión. En aquellas en donde le dijeron a usted se pasa obligadamente, ¿verdad? Para llevarle cartera de clientes a las administradoras. Así es. Porque el paquete se hizo completo. Se hizo completo, hasta los clientes ya le tenían listo. Todo. A la administradora de fondos de pensión. Y se quedaron aquellos que eran denominados los optados. ¿Qué significan los optados? Los optados eran aquellos que estaban mayores de 36 años, pero menores de 50, para ponerlo así en términos generales. Ellos podían optar, creo que 50 mujeres y 55 hombres. Ellos podían optar si se pasaban al sistema privatizado o se quedaban en el sistema en el que estaban cotizando, ya sea Seguro Social, INPEP. Ellos podían optar. Y estaba la otra franja de obligados, que eran los mayores de 50 y de 55 años, que ellos a fuerza se tenían que quedar en el sistema en el que estaban. ¿Por qué? Porque eran los que ya próximamente se iban a pensionar, y entonces el sistema privatizado no quería esa gente, porque era la que le tenía que empezar a pagar pensiones, y era como, no tengo oxígeno todavía, ¿de dónde voy a sacar? Entonces a esa gente no la querían, la obligaron a quedarse en su sistema en el que estaban. Esta franja de optados eran personas también, ya algunos con edades avanzadas, cuando se empezaron a pensionar, cuando llegaron a que les hicieran su cálculo, los que se pasaron al sistema privatizado, entonces se encontraron con la crudeza del sistema privatizado. Y yo lo explico así muy folclóricamente para que la gente lo entienda. Bueno, les hacen el cálculo y salen asustados, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, estaban viendo que sus compañeras que se habían quedado en el sistema estaban recibiendo pensiones muchísimo mejores de por vida, y a ellos les estaban diciendo, esto le toca para un periodo de tiempo hasta que se le acabe su dinero. Y eran los mismos casos. En el caso de los optados que decidieron irse al privado, comenzaron a hacerles los cálculos y no les salía nada, o sea, salían mucho peor, o sea, salían en desventaja comparado con los otros. Y los que se quedaron en Seguro Social e INPEP estaban recibiendo pensiones. Aquí teníamos que, por ejemplo, la gente que cotizaba en el INPEP, el sistema público puro, tenían mejores pensiones que los que cotizaban desde el sistema privado, porque cotizaban más. Y como eran sistemas separados, ¿verdad? Las de los empleados públicos te las pagaba el INPEP, que tenía su sistema de administración, y las de los empleados que trabajaban en empresa privada te las pagaba el Seguro Social. Entonces esa situación se dio cuando ya nos revolvieron a todos, nos metieron en un solo canasto, entonces empezaron a ver, y entonces yo digo, para que la gente entienda, mire, como era gente pudiente, amigos de los que habían hecho todo esto, empezaron a quejarse. No en público, no haciendo protestas en la calle, no con marchas negras ni nada de eso, sino que buscando a la gente y diciéndole, mira, me afectaste, mira lo que me está pasando, ¿verdad? Entonces empiezan a surgir los famosos salvatajes que decimos nosotros, los decretos, ¿verdad? Entonces esa primera gente no cayó en lo crudo del sistema privatizado, porque empezaron a generar las famosas reformas, los decretos, el decreto 100, y nivelaron, igualaron a la gente que se estaba, dijéramos, pensionando con el sistema privado a las mismas condiciones del sistema público. Pero ¿quién pagaba la diferencia? Hacienda, el Ministerio de Hacienda. Y ahí se fueron haciendo la deuda. Y ahí empezamos a tomar fondos de los impuestos. Fíjense lo perverso, porque hasta antes de privatizar cómo funcionaban las pensiones, los empleados y los empleadores, porque aquí hay que ser muy claros en esto, Josué, el dinero no solo es de la gente que cotiza, también es de las empresas que también aportan. Sí. Entonces no solamente es de las mujeres y los hombres trabajadores, también es de los empresarios y empresarias que, dijéramos, disciplinadamente y que en forma correcta cotizan, ¿verdad? Y ellos cotizan siempre un poquito más que el salario del empleado.
Entonces, aquí lo que sucedía es que el sistema de pensiones se sostenía con las aportaciones de las personas empleadas y de los patronos, de los empleadores. El Ministerio de Hacienda no se metía en eso, no tenía por qué sacar dinero, y el sistema había sido sostenible a pesar de la corrupción, de los robos y de todo lo que podamos argumentar que sucedió en la administración pública en esos años. Entonces, cuando ya privatizan, que es lo que sucede con los sistemas neoliberales, que nosotros siempre hemos cuestionado, las ganancias se privatizan, pero las pérdidas se socializan, ¿verdad? Las pérdidas se hacen colectivas. Cuando ya privatizan y aprueban este decreto 100, lo que sucede es que entonces el Estado empieza a sacar dinero del presupuesto de la nación para pagar el complemento a estas personas optadas. Entonces ya los optados no solo financian su pensión con las aportaciones, sino que además con los impuestos de todas y todos los salvadoreños, porque el dinero de Hacienda es el dinero que aportamos todas y todos los salvadoreños con nuestros impuestos, incluso la gente que jamás va a recibir una pensión en este país. Y ahí es donde a nosotros nos parece que el sistema es perverso, sí, es malévolo, sí, porque además se aprovecha del que jamás va a recibir un beneficio. Vaya, fíjese lo que está planteando usted, Roxana, es decir, porque mucha de esa gente que votó en el 98 por esta reforma de pensiones sigue ahí en la Asamblea. Sí, bastante de ellas sigue ahí. Sí. Algunas ya se fueron bien pensionadas, por sí, cierto. Pero mire, pero fíjese cómo es el tema, ¿verdad? Fueron arreglando todas las distorsiones del sistema de pensiones. Con remiendos. Sí, pero ¿quién pagaba esos remiendos? El pueblo. Al final los pagaba el pueblo. Porque comenzó de salir de Hacienda. Exacto. Para poder decir, vaya, esto va a salir del Ministerio. Y de por vida, ¿verdad? Ajá, sí. Y comenzó a adquirir préstamos. Y luego empezó a adquirir préstamos cuando eso ya no lo pudo sacar de los fondos corrientes. Y después llegan hasta agarrar el dinero hasta que los mismos pensionados presten para... Que fue lo peor. Por eso yo recuerdo que yo estuve en una reunión en el 2017 que vino, no recuerdo cómo se llama la persona, pero que venía de Chile. A mí se me quedaron grabadas las frases porque dijo, en El Salvador tenemos el modelo del sistema chileno, el modelo privatizado del sistema chileno, pero qué barbaridad, los salvadoreños lo pervirtieron y lo hicieron peor que en cualquier lugar del mundo, porque de ser un sistema privatizado en el que dice cuál es la garantía que le dan a las personas, usted tiene una cuenta y su dinero no lo va a tocar nadie, de ser eso, aprobaron en el año 2006, en la administración Saca, los mismos de Arena, del PCN, del PDC, aprobaron la ley del fideicomiso, la ley FOP, del fideicomiso de obligaciones previsionales, en la que obligaban, a través de esa ley, obligaron a las AFP, obligaron, ni siquiera si quieren o no quieren, obligaron a las AFP a agarrar del dinero que está allí, de las aportaciones que supuestamente son las cuentas individuales sagradas que nadie iba a tocar, agarrarlo y dárselo al gobierno para que el gobierno pagara pensiones. ¿Y eso por qué lo hicieron? Porque el FMLN en ese momento dijo, no votamos por más préstamos porque no podemos seguirnos endeudando para pagar pensiones. Hay que buscarle una solución de fondo. El fideicomiso fue la salida del gobierno del presidente Elías Antonio ¿verdad? Saca. Para no pasar por la asamblea y entonces burlarse de que ya no me generen votos en la asamblea, sino que yo lo resuelvo con esta ley que también en su momento pedimos que se declarara inconstitucional y la sala la declaró constitucional y quedó en firme. Entonces, cuando nos dicen, mire, es el gobierno el que ha robado, el que ha sacado el dinero, realmente, pues lo ha sacado para pagar a las mismas pensiones, los gobiernos, porque no es que haya un gobierno en particular, los gobiernos, todos los gobiernos, ese dinero se debe, hasta el día de hoy se ha pagado, se ha estado pagando. Entonces, ¿qué pasó en el 2017? Se ha estado honrando la deuda. ¿Qué pasó en el 2017? Caímos en impago. ¿Por qué? Porque topamos, la ley FOP tiene un límite de lo que puede prestar, no puede prestar más de cierto techo y lo alcanzamos. Entonces hacen los diputados la salida olímpica de decir, bueno, modifiquemos y ampliemos el techo, y ahí sí la sala dijo, es inconstitucional, no pasa, es inconstitucional. Y entonces caímos en impago y hubo que buscar cómo resolver
no un problema de caja, como dice un montón de gente. ¿Cómo le resolvemos el pago de pensiones a un montón de gente que de eso vive? Que de eso vive. Entonces no es cierto que no se puso en el centro de la discusión las necesidades de las personas. Se pusieron, claro, se priorizaron las necesidades de las personas ya pensionadas, para ver cómo le dábamos oxígeno. Y mire, hoy cuando uno analiza el presupuesto, el proyecto de presupuesto de este año, vemos que la deuda previsional baja un poquito. ¿Por qué baja un poquito? ¿Por qué tiene ese oxígeno? Por la reforma del 2017, porque se creó una bolsa común y entonces ahora de ahí se saca dinero para soportar y que el gobierno se endeude menos en tema pensiones, que los gobiernos se endeuden menos, pero eso es un remiendo que tiene un límite. Si hacemos lo que dice la mesa para una pensión digna, que agarramos de ese fondo para nivelar las pensiones de los que se van a jubilar en los próximos 5 años, 2017-2022, que es otra especie de decreto 100, entonces ese fondo se acaba más rápido de lo que nos habíamos imaginado. Y vamos a caer en una crisis otra vez de impago, que cómo vamos a resolver ahora, ¿verdad? Entonces son de las cosas que hay que pensar cuando uno propone esas reformas. Vamos a hacer la pausa, la primera. Yo creo que hemos hecho un recorrido por el tema de el 98, cuando se aprueba, inician sus labores las administradoras de fondos de pensiones. De ahí en adelante el decreto 100, la primera reforma, digamos. Y las que vinieron después. Y después vinieron otro montón de reformas. Es decir, esto ha sido un calvario. Sí. No un calvario quizás para los dueños del negocio. No. Ellos felices. Un calvario para los pensionados, principalmente aquellos que han visto cómo en el tiempo y en el espacio les ha tocado sufrir los embates de un sistema, ahora muchos dicen perverso, que no puso en el centro a la persona, sino el negocio. Priorizó el negocio. Entonces, ahora lo que se está tratando de cambiar es esa realidad, poner a la persona en el centro y que esto no sea un negocio, porque el tema de la pensión no debe de ser un negocio, se convirtió en un negocio. Pero ¿cómo se puede lograr eso? Se logra derogando la ley SAP, como lo están planteando PROES y otras organizaciones de la sociedad civil. La propuesta inclusive que se presentó a la Asamblea Legislativa y que está respaldando el FMLN, o por el contrario, hay que resolver primero el tema de estos pensionados que van a jubilarse ya en los próximos 5 años, y después, como dice la mesa, por una pensión digna, entrarle ya a la derogación de la ley SAP. Entonces, ese planteamiento que vamos a hacer con Roxana a partir de la regresar de la pausa comercial. No me cambie, ya regresamos.